Los mejores temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que She tiene para contarte. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en este podcast, en este video. Yo soy la doctora Noemí González, para quien no me conocen, soy ginecóloga, soy colposcopista y me encuentro actualmente en la ciudad de Puebla. Pero bueno, como ustedes saben, no hay barreras porque ahora la tecnología nos acerca cada vez más y pues hay que echar mano de esto de las videoconsultas y las videollamadas. Y justamente hoy tengo de invitada a una especialista que quiero mucho, la verdad, que me ha acompañado pues durante todo este proceso, la creación de She, que además es muy buena en lo que hace. Trabajamos muy bien en equipo y pues es la nutrióloga Maite Bram. ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué bonita introducción. Yo también te quiero mucho y de verdad admiro mucho el trabajo que haces. Ay, muchas gracias, Mai. Y bueno, regresamos con este tema tan importante que justamente antes de empezar lo estábamos comentando, ¿no? Que es bien importante trabajar en equipo y es muy importante pues echar mano también de esta cuestión multidisciplinaria, o sea, de diferentes especialidades, de diferentes especialistas, de diferentes médicos, para que tengamos el máximo beneficio y para tener pues el objetivo que queremos, que es que nuestras pacientes estén bien y que alcancen lo máximo de su bienestar, ¿no? Entonces, justo lo comentaba con Mae, que a veces las pacientes, como parte del tratamiento, las mando con ella, las mando a nutrición, a un plan alimenticio, ¿no? Y a veces como que les cuesta un poquito de trabajo entender el por qué, y justamente por eso fue la idea de esta charla, para como puntualizar y que quede un poco más claro del por qué es bien importante que ginecología y además otras especialidades, pero bueno, en este caso ginecología, trabaje con nutrición. ¿Tú qué opinas, Mai? Pues la verdad es que es algo muy importante que a veces como que los pacientes dan por sentado que solo es ginecología y es un tratamiento, o solo es nutrición y es un tratamiento, ¿no? Pero como tú y como yo lo vemos de forma integral y sabemos que si se trabaja en equipo, que si los pacientes acuden a ambas especialidades, van a lograr el objetivo más rápido, más eficaz, más eficiente. Entonces sí es súper importante que se dé de la mano y que juntos acompañemos a nuestras pacientes para que logren sus objetivos de la mejor manera posible. Súper, o sea, tienes toda la razón, y esta palabrita que dices integral, como que a veces a los pacientes dicen, bueno, ¿dónde está como la capsulita, no? Y se nos olvida que a veces como los primeros peldaños del tratamiento es cambiar hábitos, ¿no? Entonces, arrancando con la primera pregunta, porque como ustedes saben, ponemos los captions ahí en las historias, en las stories, y ustedes nos hacen llegar pues sus preguntas, igual son inquietudes que nos hacen durante la consulta, ¿no? Entonces, ¿cómo influye la alimentación, o qué tiene que ver la alimentación con algo que parece pues tan distante como lo es las hormonas, el ciclo menstrual, nuestra fertilidad? Influyen muchísimo. Creo que esa es una buena pregunta porque muchas veces o sea, como que no lo relacionamos, ¿no? Como que alimentación con periodo menstrual, ¿qué tiene que ver? Pero la realidad es que influye muchísimo. Dependiendo cómo es nuestra alimentación, es el reflejo de cómo va a ser nuestro periodo menstrual o nuestro ciclo menstrual, ¿no? Si tenemos una buena alimentación, entonces vamos a producir como estas hormonas en equilibrio, ¿no? No queremos que unas estén más arriba que otras, simplemente es como este equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Las grasas que influyen mucho, que de repente le tenemos pánico, ¿no? A las grasas, y realmente las grasas saludables son importantes, son necesarias porque producen nuestras hormonas. De repente también hacen como dietas extremas, ¿no? Y entonces no consumen tantas calorías. Y eso también provoca que las dietas extremas, nuestro cuerpo se ponga en este modo de supervivencia y por ende no se genera una ovulación, o sea, no llegue nuestro periodo menstrual. Entonces se relaciona muchísimo y también
el exceso de azúcares, ¿no? De alimentos procesados, van a desequilibrar todo este equilibrio de nuestras hormonas, ¿no? Hemos visto y lo vemos actualmente, la mayoría de las mujeres pues tiene picos de glucosas, ¿no? O resistencia a la insulina. Y esto es debido a su alimentación. Entonces, es importante que cuidemos y que empecemos a entender que lo que comemos, ¿no? Los nutrientes van a influir en cómo es nuestro ciclo menstrual, para bien o para no también, ¿no? Sí, justamente yo siempre les explico a las pacientes que esta cuestión hormonal es como una telaraña, ¿no? Que si tú le mueves de un lado, del otro lado como en cascada, va a afectar o puede afectar algún otro lugar, algún otro sistema, ¿no? Y bueno, como lo comentas, en este caso, por ejemplo, las grasas, ¿no? Que son esenciales para la formación de hormonas, pues obviamente eso va a repercutir, ¿no? En nuestro ciclo menstrual, ¿no? Algo que nos preguntan mucho es justamente si hay algo que podamos cambiar durante nuestra alimentación o que pueda ser un poco más palpable, por ejemplo, en esos días que estamos durante la menstruación, si hay algo que podamos consumir o dejar de consumir para utilizarlo a nuestro favor. Sí, 100%. Yo siempre les recomiendo como el té de cúrcuma, ¿no? El té de cúrcuma es un antiinflamatorio natural que va a ayudar como a calmar esas molestias, esos síntomas, que muchas veces también, aquí quería puntualizar que de repente como que decimos, mi mamá era que le dolía muchísimo el estómago, ¿no? La pancita o los senos, y como que a mí también, por genética, pero la realidad es que no deberíamos como normalizar, ¿no? Estos síntomas. Entonces, yo siempre les recomiendo té de cúrcuma sin azúcar, ¿no? Es importante que eviten el consumo de azúcar porque el azúcar inflama el cuerpo. Entonces, lo que queremos en ese momento es como apaciguarlo, desinflamarlo. Entonces, el omega 3 también puede ser muy bueno, ya sea en algún suplemento o lo pueden consumir a través de sardinas, de semillas de chía, semillas de linaza, salmón. Otro que me gusta mucho es el magnesio. Siempre les digo, cómanse un chocolatito de 70, 80 o 90% cacao, porque eso tiene magnesio. Y el magnesio también ayuda muchísimo como a apaciguar, a calmar este síntoma, ¿no? Estos síntomas. También el magnesio lo encuentran en almendras, en espinacas. Y otro importante que también yo les diría eviten es la cafeína y el alcohol. Ya sé que muchos ahí con el café me dicen, ¿cómo, no? Pero les digo, sustituyan esos días por un té de cúrcuma sin azúcar. Entonces creo que esos serían como las recomendaciones o tips más importantes y prácticas que pueden llevar a cabo. Ay, súper, sí, porque a veces como que nos dejamos llevar nada más por, ya sabes, la capsulita o la pastilla, ¿no? Y bueno, si no tengo la posibilidad de comprar esas capsulitas o si no puedo ya comprar los suplementos o tener acceso, bueno, ¿cómo lo puedo adecuar a mi dieta, ¿no? Porque también eso es a veces una preocupación de las pacientes y que por la cual a veces me dicen, oye, es que me vas a mandar a la nutrióloga y siempre lo que mandan los nutriólogos es caro, ¿no? O no voy a poder comprarlo o no lo voy a poder sostener, ¿no? Entonces, quiero que, o sea, también comentemos esta parte de cómo no es todo suplementos, ni todo tiene que ser súper caro, ni todo, o sea, con modificaciones en la dieta que nosotros hacemos, podemos llegar a objetivos y a buenos resultados. Claro, y hay algo que dijiste, ¿no? Con el tema de muchas veces quieren como el chocho o a veces ni siquiera acuden con los doctores, en tu caso, ¿no? De que me puedo tomar la aspirina y ya se la están tomando, ¿no? Y aquí es importante señalar que si bien me gusta todo este tema de las hormonas, me he clavado mucho en el tema de hígado graso, ¿no? Del hígado. Y se ha visto una relación súper importante con el hígado, hormonas y el periodo menstrual.
Y normalmente, pues lo que está pasando hoy en día es que el hígado está como saturado, por así decirlo, o sea, saturado porque comemos más grasas saturadas, comemos muchas azúcares, el alcohol, las toxinas, todo este tema de medicamentos que no es como recetado bajo un doctor, satura el hígado, y la función que tiene el hígado es que las hormonas, cuando ya cumplieron su función, el hígado las metaboliza para desecharlas, ¿no? A través de pues las idas al baño. Y cuando el hígado está saturado, pues no hace esta metabolización, no elimina estas hormonas, este estrógeno. Y entonces, ¿qué sucede con el estrógeno? Comienza a estar circulando en todo nuestro cuerpo, y por eso también muchos tienen estos dolores, ¿no? De senos, o que ya le salió el quistecito. Entonces, pero como tú bien dices, a veces no se necesita meterle más fármacos o más pastillitas, hay que empezar como a eliminar o a sacar este exceso de estrógeno con una buena alimentación, sin sobrecargar tanto a nuestro hígado. Sí, y justo como decías también anteriormente, no normalizar, o sea, no normalizar síntomas, siempre lo hemos dicho aquí, escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Creo que eso es bien importante. Otra cosa que siempre comentamos con las pacientes es que lo más evidente del ciclo menstrual, pues es el sangrado, ¿no? Como tal, pero también dentro de todo el ciclo menstrual, dentro de todo lo que lleva las hormonas, dentro de todo lo que lleva la menstruación o un ciclo, vienen detrás otras funciones, ¿no? Entonces, también otra cosa que les digo a las pacientes es que no es una situación nada más de cambiar o de beneficio para este momento, sino también es una situación que nos puede beneficiar a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, algo que ahorita hay mucha duda y que pues también hay mucha información por ahí circulando es la fertilidad, ¿no? Cómete esto, toma esto, ¿no? Todo esto que a veces, repito, no son como comentarios malintencionados, o también, desgraciadamente, no hay especialistas realmente pues en las redes y esta información, y pues las chicas como que toman otros caminos o toman otros consejos que no necesariamente son los adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedas platicar más o menos, o sea, como de esta cuestión de la alimentación y siguiendo con la fertilidad? Mira, yo ahorita que decías de este punto de la fertilidad y que siempre tomamos o toman como el consejo de qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué me tomo? ¿Qué hago? Pero creo yo lo más importante, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tengo que dejar de hacer, ¿no? ¿Qué hábito tengo que reparar, o qué hábito tengo que mejorar, o qué hábito tengo que sustituir? Porque como dices, a veces queremos el efecto rápido, ¿no? Como de si un chocho me lo quita, entonces lo voy a lograr, ¿no? Va a pasar X o Y. Pero lo más importante es hacer el cambio de hábitos. Y si bien la alimentación influye muchísimo en la fertilidad, tanto de hombres como de mujeres, porque también olvidamos a veces la parte de los hombres, pero influye mucho. Si nosotros nos alimentamos, por ejemplo, con coenzima Q10, ¿no? O sea, con alimentos antioxidantes, ser todos los frutos rojos, ¿no? Las blueberries, que yo siempre les digo, se pintan porque tienen muchos pues, antioxidantes, ¿no? Las frutas, las verduras que tienen mucho color, es de antioxidantes. Entonces, eso va a ayudar a proteger o sea, a evitar como el estrés oxidativo que hoy en día existe, y va a proteger estos óvulos o el espermatozoide. También, por ejemplo, el omega 3, el salmón, la linaza, va a ayudar a que no haya tanta inflamación en ovario, en útero. El zinc, por ejemplo, es muy bueno y lo encontramos en moluscos, en mariscos. Los va a ayudar muchísimo a que que no haya tanta infertilidad, o que ayude al proceso de que los óvulos y los espermatozoides estén lo mejor posible. Entonces, eso es importante. Y por el otro lado, también el consumo de agua en botellas de plástico, hoy en día sabemos que generan estos disruptores endocrinos.
Entonces, siempre igual yo en consulta les digo, está bien, ¿no? Tomarse o comer alimentos ricos en omega 3, en antioxidantes, pero también hay que checar como otras cosas que pueden afectar nuestra fertilidad. Entonces, siempre les pregunto, ¿no? Como, ¿tú recibes los tickets después de ir al súper? No, sí, ¿no? Entonces, los tickets, quieran o no, pues también tienen estos disruptores. Yo siempre les digo, como trátenos como de agarrar así, y si los pueden no recibir, ¿no? En el Oxxo o así, pues mejor. Y también evitar estos plásticos en toppers, en las bebidas. Eso es importante, que justo no solo es la alimentación, sino también qué más estamos haciendo o dejando de hacer para que nuestra fertilidad pues, sea lo más óptima posible. Sí, aquí quiero complementar, bueno, que cuando nos estamos preparando para un embarazo, pues lo ideal es que justamente lo hagamos o que tengamos todos estos cambios, ¿no? De hábitos de alimentación mucho antes de la concepción, ¿no? Y la otra es que, pues la infertilidad es un diagnóstico y que se diagnostica de acuerdo a ciertas características, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna duda o alguna situación, no anden inventando en tomarse remedios y en hacer cosas, y mejor acudan con los especialistas, y ya cuando haya realmente un diagnóstico de infertilidad como tal, pues entonces ya se hará lo que se tiene que hacer, ¿no? Y lo que comentaste es muy interesante, porque también esas palabritas o esa información pues ronda mucho ahí por las redes, ¿no? En artículos y todo. ¿Qué son los disruptores moleculares? Porque yo también siempre les hablo a las pacientes de los disruptores moleculares, ¿no? Por aquí, por allá, y ya casi, pues uno se siente que tiene que vivir como en la montaña, ¿no? Así como en ermitaño total. Sí, 100%, porque ya todo tiene, ¿no? O todo nos causa desequilibrio. Pero realmente son estas, pues, moléculas que se parecen como a los estrógenos, y entonces se le llaman, pues, literal, uno dice, no hay que cargarnos de tanto estrógeno, ¿no? Que liberan los BPAs, el plástico, o que liberan los tickets, porque justamente nuestro cuerpo piensa que es un estrógeno y lo adopta, ¿no? Como si fuera estrógeno, y de repente vemos estas cargas o elevaciones de estrogénicas, ¿no? Y que eso luego condiciona a tener problemas de infertilidad, de SOP, de todo este tema hormonal. Por eso siempre les digo, hay que cuidarnos no solo de lo que nos llevamos a la boca, sino de todo lo que nos ponemos en la piel, porque, bueno, en la piel, en el cabello, ¿no? Porque todo el hígado lo absorbe. Y el hígado está súper relacionado también con este tema hormonal, por lo que les explicaba, ¿no? El hígado trata como de limpiar estas toxinas y demás, y si lo sobrecargamos, ya no va a tener como estas funciones tan óptimas. Yo siempre igual les recomiendo, estos disruptores los podemos encontrar en plástico, como les decía, pero también en los perfumes. Entonces, mi tip siempre es como de, normalmente el perfume lo ponemos así, ¿no? Aquí, en esta parte, siempre les digo, traten de ponerlo como en la ropa, que no toque su piel, o en el cabello, y evitar, ¿no? O ser más conscientes, porque no podemos vivir como en esta burbuja color rosa, irnos al campo, ¿no? Como Heidi, y entonces ordeñar vacas, y qué padre sería, pero hacer cambios en medida de lo posible, ¿no? Tal vez buscar desodorantes que no contengan aluminio, ¿no? Que sean más naturales. Shampoos, maybe, que no tengan tantos químicos, algo más natural. Creo que con eso también puede ayudar muchísimo esta parte de la infertilidad. De hecho, muchos artículos lo mencionan, ¿no? Que el tema de la infertilidad es por toda esta carga de toxinas que nos estamos untando, poniendo, hasta los cosméticos, ¿no? Entonces, hay que hacer una pauta bien importante en que no solo lo que comemos, sino también lo que nos untamos es importante para el tema de la fertilidad. Sí, fíjate, esto que mencionas es muy importante, o sea, ser conscientes de los productos que consumimos, y creo que también eso pudiera ayudar a hacer un impacto, ¿no? Real al medio ambiente, ¿no? Porque muchas veces todos estos productos
tienen muchísimos químicos que no solamente nos dañan a nosotros, sino también al medio ambiente, ¿no? Y justamente por eso estos temas son bien importantes, porque desafortunadamente, pues a veces no podemos ver los estragos de una situación, de algún disruptor, de alguna molécula, de alguna situación, hasta que pase cierto tiempo, ¿no? Y podemos ver los efectos. Y desgraciadamente ahorita, justo como lo mencionas, estamos viendo muchas situaciones que conciernen a las hormonas, porque acuérdense que las hormonas no solamente son sexuales, sino también hay otras hormonas que tienen que ver con hormona de crecimiento, hormona tiroidea, la insulina, adrenales, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver con todo nuestro sistema. Entonces, desafortunadamente ahorita estamos viendo como muchos cambios en esta cuestión, y muchas enfermedades que pues ha habido una repercusión de años, ¿no? Entonces, creo que son temas como bien, bien importantes. Sí, el otro día estaba leyendo justo un artículo que mencionaba sobre las bolsitas de té, ¿no? Que generaban en nuestro, o sea, que de repente abrían como al ratoncito y veían que había microplásticos en el cerebro, en el hígado, o sea, como en varios órganos. Y uno pensaría, pues me estoy tomando mi té de cúrcuma, ¿no? Que me recomendó May, ahora ya les digo, como de, bueno, de preferencia la raíz de cúrcuma, siempre lo natural es mejor. Entonces es mejor como consumir, si tienen ustedes bolsitas de té, lo ideal es como abrirlas y nada más infusionar pues el contenido, evitar que estas bolsitas de té toquen el agua caliente, porque justamente esa temperatura caliente hace que el microplástico se libere, y pues es lo que muchas veces nos estamos tomando sin darnos cuenta, ¿no? Igual preferir como alimentos orgánicos para que no tengan estos pesticidas y toxinas. Y yo siempre les digo en consulta, qué padre sería que todo fuera orgánico, ¿no? O que pudiéramos consumir cosas orgánicas siempre. Pero hay un listado que se genera cada año en donde te dicen cuáles son los alimentos con más pesticidas, y ahí es donde yo les digo, tratar de al menos las fresas, las espinacas, que están como en el top 3, pues consumirlas orgánicas. Y si bien, por ejemplo, está el aguacate, pues sabemos que el aguacate, quieras o no, lo lavamos bien y no nos comemos como tal la cáscara, ¿no? Como si una fresa o la espinaca. Entonces, valdría la pena como ver ciertas verduras o frutas, pues sí tratarlas de consumir o comprar orgánicas para evitar estos pesticidas y que no dañen nuestra fertilidad. Oye, May, ¿dónde podemos encontrar esa lista? Esa lista la podemos encontrar se llama 12 Dirty Clean, lo tengo en inglés, pero para traducirlo son como los 12 alimentos más contaminados. Y okay, es una organización que ahorita no recuerdo bien el nombre, el diminutivo es EWO. Ok. Entonces, EWO, ahí se encuentra esa página que cada año ahí viene justamente cuáles son los alimentos más limpios y los alimentos más sucios pues que salieron con toxinas y pesticidas. Ay, súper, qué buena información nos has dado, porque pues sí, o sea, uno a veces confía justo en la mercadotecnia y en estas cosas, y justamente a veces no es lo ideal, ¿no? Y justamente hablando de esto que dices, sí, o sea, salió un artículo hace como, bueno, no, es reciente, no salió, yo lo revisé hace como 3 semanas, de que se pusieron así como de curiosos justamente a investigar microplásticos en unos óvulos, entonces, en un centro de fertilidad, y encontraron microplásticos. Entonces, pues todo esto, imagínense, ¿no? O sea, todo este cambio inclusive que pudiera ser embrionario, prenatal, o sea, sí es algo como a lo que hay que tener conciencia, ¿no? Y ahora, sí, perdón, ¿qué ibas a decir? Perdón, yo te iba a preguntar como, y eso fue como en seres humanos, no en animalitos, ratoncitos, o sea, ya hicieron como el estudio real en humanos. Sí.
Sí, fue en un centro de fertilidad justo que unos curiosos dijeron, bueno, pues si todos lados tiene microplásticos, vamos a ver si el ovario tiene microplásticos y descubrieron que sí. Entonces, muy interesante el artículo. Si puedo ahí se los pongo en la descripción. Pero, o sea, imagínense, ¿no? Sí. Ahora Igual nos vamos. ay, perdóname, igual yo te paso el archivo, el PDF o el nombre de la organización que te digo que hace lo de la lista de los 12 alimentos más sucios y los 10 más limpios. Ah, perfecto. Sí, lo podemos poner en el caption para que igual pues la gente lo revise, ¿no? Y quiere profundizar más en el tema. Te decía que nos íbamos al otro lado del espectro con ahora la parte cuando ya acabamos nuestra vida reproductiva. También, afortunadamente, hay muchísima información actualmente sobre la transición a la menopausia, la posmenopausia, y también hay muchos artículos, mucha evidencia de cómo la alimentación impacta fuertemente en esta etapa. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre, o sea, cómo influye pues la alimentación en pacientes que justamente están experimentando esta etapa? Sí, tengo varias pacientes que justamente están con ese tema de sofocos, cambio de ánimos, irritabilidad, ya sabes que no pueden ver al esposo, ¿no? O sea, importante, que afecta también la parte como emocional, ¿no? Y lo más importante es hacer como hincapié, y sé que probablemente ahorita sea muy repetitiva, pero es que el consumo de los ultraprocesados, el consumo del exceso de azúcares empeoran los sofocos, empeoran los insomnios, empeoran como la irritabilidad. Entonces, como que el primer factor desencadenante sería como tratar de retirar, sustituir como estos procesados, disminuir esta carga de consumo de alimentos, de azúcares, y por el otro lado, hacer ejercicio, ¿no? Yoga, pesas, que muchas veces como que conforme pasamos o cumplimos años, no hacen ejercicio de pesas, de fuerza, y es donde más se necesita. El músculo requiere que hagamos ejercicio de pesas, pesitas con mancuerna para generar más músculo, y también en el sentido para evitar como el tema del insomnio, tener como o dormir en una habitación fresca. Yo sé que ahorita empieza a hacer mucho calor, pero es importante porque eso también interfiere mucho en nuestra calidad de sueño. Utilizar técnicas de respiración, de mindfulness, de meditación. Y con respecto a la alimentación, lo más importante sería el consumo de fitoestrógenos, ¿no? Naturales, como la linaza. Siempre les digo, compren un cuartito de semillas de linaza, muélanlas en su licuadora, ténganlas en un topper de vidrio, en un refractario de vidrio, pónganlo en su refri, y cada que se hagan un licuado, un smoothie, un jugo verde, pónganle 2 cucharadas de semillas de linaza ya molidas. Eso de verdad que ayuda muchísimo a regular como este tema hormonal. Claro que no es de la noche a la mañana, pero si ustedes son constantes en consumir siempre 2 cucharadas de linaza molida, les va a ayudar muchísimo. También, por ejemplo, el consumo de magnesio, ¿no? De aguacate. Siempre les digo, tomen agua de coco, ¿no? Porque también tiene ahí sus minerales, el cacao. Entonces, no nada más es como el tema de la alimentación, sino también lo hemos visto en consulta, ¿no? Tratamos de ser integrales y decirles, bueno, también practica técnicas que te ayuden a relajar, de respiración. Pero sí, definitivamente eso. Y pues para dormir también siempre el té, la infusión de pasiflora, de lavanda, lo más natural posible. Oye, y hablando también en este sentido de la posmenopausia, menopausia, pues hay que cuidar ahí el huesito, ¿no? Entonces, vitamina D, calcio, o sea, ¿qué nos puedes...? Porque siempre yo lo digo, ¿no? O sea, las pacientes cuando les digo hay que aumentar el consumo de calcio, inmediatamente piensan en leche, ¿no? En lácteos. O sea, es lo primero que se les viene a la cabeza y yo les digo, no, hay muchísimas otras opciones que pueden consumir para aumentar justamente los niveles de vitamina D y de calcio, ¿no?
Sí, sería, por ejemplo, desde la exposición al sol antes de mediodía o después de las 4 de la tarde, literal como subirnos la camisa, ponernos shortcito, estar así como lagartijas 10 minutitos en el sol para que eso ayude a que se fije, gracias a la vitamina D, el calcio en el hueso. También, por ejemplo, los charales, las tortillas nixtamalizadas contienen grandes cantidades de calcio. Yo lo que he visto, lo que he estudiado es que los lácteos hoy en día provienen de vaquitas que les inyectaron hormonas, antibióticos. Y eso también se ha visto reflejado en los desequilibrios hormonales que están teniendo desde chavitas, ¿no? O sea, desde niñas. Ya vemos problemas desde chiquitas que antes no se veían. Entonces, yo sí creo importante, como si ustedes van a consumir algún lácteo, es como lo que les decía de las fresas y las espinacas, ¿no? Elegir un lácteo orgánico, ¿no? O sea, elegir una leche de vaca orgánica, elegir quesos orgánicos. ¿Para qué? Para que no tengamos más hormonas, más antibióticos a través como de pues, las vaquitas que vinieron ya inyectadas. Eso creo que también en consulta lo veo mucho, como si bien no retirarlo, ¿no? Pero tratar de mejorar esos alimentos para evitar el exceso de hormonas que ya no necesitamos, ¿no? En exceso. Sí, exacto. La verdad es que volvemos a lo mismo, ¿no? A veces como el marketing o la información que obtenemos, pues un poco de generación en generación, ¿no? Porque pues realmente estamos inmersos en la dieta familiar, ¿no? Estamos inmersos en la dieta social, ¿no? Entonces, a veces como que de ahí pues vamos obteniendo información y a veces no es pues como la más adecuada, ¿no? Sí. Yo quiero que nos digas, o sea, a lo mejor es una pregunta como que pareciera muy simple, muy obvia, pero de verdad hay muchos pacientes que no pueden identificar qué es una grasa, qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es un ultraprocesado, o sea, como que no saben identificar bien. Entonces, como una situación sencilla o cómo les podemos explicar o sea, qué es cada cosa. Las proteínas, como en resumen, hay de dos, ¿no? Como las que vienen de origen animal y las que vienen de origen vegetal. Las de origen animal serán como pollo, pescados, sardinas, como todos estos carnes, ya sea blancas o grasas, ¿no? Carne roja, pollo, pescado, salmón, mariscos, atún, sardinas. Y las proteínas de origen vegetal serían todas las leguminosas, como frijoles, garbanzos, edamames, tofu, soya. Ahora, las grasas, hay igual, ¿no? Como de dos vertientes. Las grasas que llamamos saludables, que realmente, pues aquí las más importantes o las que siempre como que vienen encabezados es el aceite de oliva extra virgen, el aguacate y las semillas, como nueces, pistaches, crema de almendras. Esos también tienen proteína, pero tienen más contenido de grasas. Las otras grasas que hay que reducir, sobre todo justamente en menopausia o en este tema del climaterio, pues será como, por ejemplo, las grasas saturadas, ¿no? O sea, la mantequilla, la manteca, embutidos, ¿qué otro? Puede ser los aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados, que esos normalmente los vemos en los alimentos ultraprocesados. Y por último, los hidratos de carbono o carbohidratos los vamos a encontrar principalmente en 4 grupos de alimentos, que serían cereales, frutas, azúcares y alcohol. De frutas, pues es muy fácil identificar las frutas. De los cereales serían tortilla, papa, camote, elote, tostadas, ¿no? Como consumirlas. Que el camote ayuda mucho, por cierto, en esta etapa de menopausia, climaterio. Y ya serían como los 3 grandes focos: proteínas, grasas y los hidratos de carbono. Oye, ¿y cómo pueden identificar los ultraprocesados? Yo siempre les digo, un ultraprocesado para identificar es
lo destapas de una bolsita, ¿no? O sea, lo que hay en el Oxxo es como siempre lo que hay, pues sí, en bolsitas, empaquetados, normalmente ya está procesado. Hay de procesados a ultraprocesados, ¿no? Probablemente vas a destapar de una bolsita una avena, pero aquí otro tip importante es revisen la lista de ingredientes. Si en la lista de ingredientes ustedes encuentran palabras difíciles de pronunciar, es ultraprocesado, ¿no? El ejemplo de la avena. Si en la avena ustedes ven ingredientes avena, listo. O sea, aunque venga en un paquetito, pero al final del día solo es avena, ¿no? El ultraprocesado es el que ya le agregan palabras, químicos, emulsionantes, o sea, ya palabras que a veces decimos, ¿esto qué? Ni sé que existía. Entonces, creo que así lo pudiéramos identificar. Y también otra cosa importante en el etiquetado es revisar la parte donde dice azúcares añadidos, ¿no? Porque vienen hidratos de carbono y luego dice azúcares y abajo viene azúcares añadidos. Yo siempre les digo, siempre revisen azúcares añadidos, porque hay alimentos que por default van a traer azúcar, ¿no? Por ejemplo, un yogur. Si tú te compras un yogur griego natural, siempre va a decir azúcar, porque viene de lactosa, de un azúcar. Pero si te compras un yogur de fresa, ahí seguramente vas a encontrar azúcar más el azúcar añadido. La diferencia es que el azúcar añadido, literal, la industria de los alimentos le agregó más azúcar y eso es lo que ahorita está generando todo el cambio hormonal, ¿no? Entonces, cuidar mucho, en resumen, leer etiquetas y revisar azúcares añadidos. Ay, perfecto, May. Así, súper tips para que vayan todos anotando al momento de ir al mercado, al tianguis, al súper, a hacer las compras de la semana, para irnos fijando, ¿no? Oye, y una cosa súper importante, que tengo bastantes pacientes con síndrome de ovario poliquístico, y entonces siempre en mi receta va interconsulta nutrición, ¿no? Oiga, pero es que no me va a dar anticonceptivos, pero es que no me va a dar tal, pero es que no esto, sí, pero, o sea, quiero o sea, desmenucemos un poco, les expliques a las pacientes por qué es tan importante justamente en el síndrome de ovario poliquístico trabajo en equipo que tú y yo hacemos para que realmente encontremos una mejoría, un bienestar. 100%. Hay 4 tipos como de SOP y el más importante, o el que es como el de mayor más probabilidad, o el que tienen más, es como SOP con resistencia a la insulina. Por eso es que cuando tú detectas que hay SOP, es como de acude a nutrición, porque yo veo la parte de cómo revertir la resistencia a la insulina y tú ayudas a los pacientes a cómo revertir o mejorar o cambiar este tema del SOP, ¿no? Por eso es súper importante el trabajo en equipo. Entonces, bueno, el tema es que el 70-80% de las mujeres con SOP pues tienen resistencia a la insulina. De hecho, se dice que aunque no tengan SOP, ¿no? En México el 80% tiene resistencia a la insulina, solo que no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque no le hemos pedido o no se han sacado insulina basal, ¿no? En un estudio de sangre, o el HOMA-IR, que es como otro laboratorio que especifica si tienen o no resistencia a la insulina. Porque aquí a mí me ha pasado muchas veces que me llegan con los laboratorios, veo su glucosa y así de que 85, ¿no? Súper bien, perfecto. Pero traen síntomas como del famoso mal del puerco, me levanto 2, 3 de la mañana todas las noches, no duermo bien, me siento súper cansada, no rindo. Entonces les pido la insulina basal o el índice HOMA y oh sorpresa, ¿no? Traen resistencia a la insulina. Y son pacientes delgadas que hacen ejercicio, que ni por acá pensaríamos que tuvieran resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y lo mejor es que se revierte. Por eso el trabajo en equipo, el acudir con, bueno, en mi caso a nutrición, para revertir esta resistencia a la insulina y por ende todos los síntomas, ¿no? Del famoso mal del puerco, del cansancio, se quitan. Y pues aquí lo más importante es como la educación nutricional, ¿no? Siempre que vienen conmigo a consulta, en su primera consulta, al final me dedico unos 10 minutitos a darles un taller de cómo revertir la resistencia a la insulina.
cómo detectarlo, cómo hacerlo. Pacientes que probablemente no vengan con SOP o que sí vengan con SOP, todavía les hago más hincapié, ¿no? De la alimentación es realmente lo más importante para poder corregir. Porque uno puede dar, como muchos doctores, ¿no? El anticonceptivo y ya te bajó, pero al final del día como que no están corrigiendo de raíz el desbalance hormonal. Es como enseñarles a las herramientas de cómo poder revertir la resistencia a la insulina a través de la alimentación, porque no toda la vida pueden estar con anticonceptivos, ¿no? O sea, es como enseñarles justamente cómo corregir, y pues hay muchas estrategias, ¿no? Desde un ayuno intermitente, desde aquí sí es importante como la suplementación, porque si bien los alimentos van a ayudar, pero necesitamos optimizar, o sea, ayudarle al ovario, ayudarle a las hormonas a que generen y tengan esta ovulación, ¿no? Que buscamos, adecuada. Entonces, aquí, por ejemplo, el omega, el magnesio, el inositol, el ácido alfa-lipoico, la berberina pueden ayudar, y obviamente cada caso es específico, pero sí es importante que se lleve de la mano. Y como tú bien dices, ¿no? A veces los anticonceptivos probablemente no siempre son el tratamiento correcto para todas, ¿no? Lo mismo con los suplementos. Hay suplementos para ciertos pacientes y probablemente cambiar un poquito para otros, pero en general estos que te mencionaba, a mí, bueno, a mis pacientes, a nuestros pacientes les han ayudado bastante bien a revertir y a corregir. Sí, exacto. Justo algo también que les comentamos a las pacientes es que lo que buscamos, como es una condición que justamente se controla, que muchas veces no podemos llegar a desaparecer porque es una cuestión genética, a veces molecular, como ya hablamos, o sea, celular, es algo que tiene que controlarse, y justo como dices, pues hay que hacer estos cambios desde raíz, ¿no? Hay que hacer estos cambios mucho más profundos para que justamente también el impacto benéfico sea mucho más profundo, o sea, no solamente sea de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, sino que sea un cambio que veamos. A lo mejor si mi paciente no se ha embarazado, pues entonces que tenga un embarazo sano, un bebé sano, que a lo mejor esté en una transición a la menopausia sana o en una posmenopausia, pues, con buenas cantidades de músculo, con energía, con vitalidad, ¿no? Justamente, sí, dime. No, perdón, estoy completamente de acuerdo contigo. Que iba a comentar esto que mencionaste hace ratito, que es muy importante, que también otra cosa que nos dicen mucho las pacientes cuando vienen a consulta, tanto conmigo como contigo, es esto, ¿no? Pero ¿por qué me va a mandar al nutriólogo, a la nutrióloga, perdón, si yo soy delgada, ¿no? Pero ¿por qué me va a mandar si yo como bien, ¿no? O sea, yo como frutas y verduras todo el tiempo y no como grasas, y como dices, chin, o sea, hay una resistencia a la insulina. O sea, ¿qué puedes decirle qué podemos como complementar o decirle a las pacientes para que de verdad nos crean? O sea, que nos crean primero, que yo creo que aquí el parteaguas es revisen o pedir nosotros como profesionales de la salud, pedir el índice HOMA, ¿no? Porque muchas veces de verdad traen los síntomas y el doctor médico o no sé, les dice, está bien tu glucosa, y como que se confían. Y de verdad la gente ya no hace nada porque, pues, ¿no? O sea, su glucosa está perfecta. Entonces creo que punto número 1 es pedirles y hacer hincapié en que es importante revisar su índice HOMA, ¿no? Como cada año pedir la química sanguínea y aparte vitamina D y el índice HOMA. Y de ahí es importante hacerles ver que la resistencia a la insulina no se determina si solamente si solamente tienen sobrepeso o obesidad. También hay un porcentaje de la población que tiene resistencia a la insulina y es delgada. Y esto es porque lo hemos visto, o no sé si te ha pasado comentarios que dicen, no, es que mi tío, por más que coma y come súper mal, pero no engorda, ¿no? Ajá, y claro, sí. Y es justo, o sea, pues su genética probablemente sea una persona delgada, pero eso no quiere decir que delgado es
sinónimo de saludable, porque pueden estar delgadas, pero teniendo mucha grasa corporal y poquito músculo. Y entonces aquí es importante decir que la grasa genera estrógenos, ¿no? Entre más grasa hay más desequilibrio hormonal. Entonces, aunque es un paciente delgado a simple vista, pero si trae más porcentaje de grasita, es real que puede tener una resistencia a la insulina. Y no solo quedarse ahí, sino hoy en día vemos que ha ido evolucionando y que la resistencia a la insulina, si no se hacen los cambios, porque la resistencia a la insulina sí se puede revertir, ¿no? Si no se hacen los cambios, pasas a una diabetes tipo 2. Si no se hacen los cambios, ya empiezas a sumar como para tener otras condiciones. Y de verdad se ha visto hoy en día el aumento del hígado graso, no alcohólico, que antes le llamábamos, que ahorita ya cambió un poquito la definición, pero al final del día puedes llegar a una cirrosis y pudiste prevenirlo, ¿no? Desde una resistencia a la insulina, que decimos, bueno, es una resistencia a la insulina, no pasa nada. O sea, es que sí pasa. Y hoy en día se está viendo, el otro día leí un artículo que un niño, o sea, el reporte de un niño o de una persona más joven de cirrosis por diabetes, ¿no? Y previo que tuvo resistencia a la insulina, era de un niño de 8 años, ya con cirrosis, no por alcohol, sino por el exceso de azúcares simples, de que pues el refresco, ¿no? Los ultraprocesados que tienen un chorro de azúcar. Entonces, creo que es un llamado importante a la población para que hagamos cambios y que si tú tienes resistencia a la insulina, la podamos detectar y podamos corregir esto para no desencadenar toda esta serie de situaciones, ¿no? Críticas. Sí, justo es un momento como para recalcar esto, ¿no? Que la salud viene en diferentes tamaños y tallas, o sea, no necesariamente un cuerpo delgado es igual a que está súper saludable y al revés, ¿no? Un cuerpo grande no quiere decir que no sea saludable. Yo muchas veces les comento a las pacientes, yo prefiero que tengas esos super músculos y que la báscula nos diga que tienes más peso y qué padre, pero que ese peso sea puro músculo, ¿no? Y que sea además, pues pura salud, de verdad que estás en contacto y en conciencia con los alimentos, con lo que estás comiendo, en sintonía con tu cuerpo. Creo que es un buen momento como para recordar eso, ¿no? Que no es una cuestión únicamente del peso, que no es únicamente de cómo te veas, de una talla, de la forma de tu cuerpo, sino que realmente va más allá, ¿no? Y también algo que yo les comento a las pacientes mucho es que también que no haya alimentos ni buenos ni malos, ¿no? Y que también es algo como más complejo de solamente decir, bueno, voy a comer espinacas todo el tiempo y voy a estar súper saludable porque yo solamente como espinacas y ensalada y verdura y no como nada más, ¿no? O sea, tiene que ver con otras cosas, preparaciones de alimentos, horarios, todo esto, ¿no, May? 100%, porque a veces nos encasillamos, yo veo mucho, ¿no? Que de repente les pregunto, ¿qué verduras consumes? Y siempre es lechuga y espinaca, ¿no? Y de ahí no hay otra verdura. Yo al menos siempre les digo, como traten de que cuando vayan al súper, elijan 3 colores diferentes de vegetales, ¿no? Los que ustedes quieran, pimiento morrón amarillo, el verde y el naranja, súper. Y que al siguiente ida al súper elijan otros 3 y que no repitan los mismos previos. Esto nos va a ayudar a que podamos tener una diversidad de la microbiota intestinal, que la microbiota intestinal también tiene muchísimo que ver con las hormonas. Si tú tienes una microbiota intestinal saludable, tus hormonas van a estar como en equilibrio, ¿no? Y la microbiota intestinal básicamente son como los bichitos, bacterias, hongos que viven en el intestino y que en cantidades óptimas pues hacen funciones correctas. Una función, por ejemplo, es que nos ayudan a disminuir, ¿no? O a no subir de peso. O ahí literal se han visto, entre más bacterias malas tenemos, lo digo malas, pero no es que sean malas, entre más bacterias tengamos de cierto tipo, hay mayor probabilidad de que esa persona tenga más antojos, ¿no? O lo hemos visto sobre todo muchas veces en tema emocional, ¿no? Que si están con depresión,
con ansiedad, también tiene mucho que ver la microbiota. Entonces, sí es importante como dar esta variedad de vegetales, de alimentos, para evitar que haya este desequilibrio en la microbiota y por ende desequilibrar nuestras hormonas. Sí, algo que les comento siempre a las pacientes es que el primer paso, uno de los primeros pasos donde se absorbe obviamente todo lo que comemos, carbohidratos, la glucosa, todo, es el intestino. Entonces, si la salud intestinal no es la más adecuada, si no tenemos esos bichitos que como que jueguen a nuestro favor, entonces vamos a estar teniendo pues descontroles con la glucosa sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Y también Sí. otra cosa importante que va dentro de mi ahora sí es mi especialidad, que hay mucha evidencia de que la microbiota de todo el cuerpo, de la cavidad oral, del intestino, de la vagina, se comunican. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una buena alimentación, pues las otras microbiotas, incluyendo la vaginal, va a estar adecuada. Van a disminuir infecciones, etcétera, ¿no? Sí, 100%. Y por ejemplo, para tener como este equilibrio de la microbiota vaginal, ¿no? O la microbiota intestinal, que como tú dices, se conectan, pues es importante como tip, ¿no? Lo ideal sería consumir 30 diferentes tipos de vegetales por semana. Ok. Y muchos dirían que en mi refri solo hay jitomate, lechuga y para toda la semana. Por eso es que les hago mucho hincapié de traten de que siempre que vayan al súper cambien, ¿no? Roten las verduras. Consuman prebióticos, que el prebiótico es el alimento del probiótico. Entonces, los prebióticos los pueden encontrar en ajo, en cebolla, en plátano, en la avena, en la alcachofa, en espárragos. Y el probiótico, que también es importante que consuman para tener esta microbiota intestinal y vaginal correcta, pues es que consuman el kefir, que yo siempre les mando ahí en consulta, la kombucha, el yogur también puede ser opción, el chucrut, que es el repollo o la col fermentada, los pepinillos que también vienen fermentados también pueden ser opción, y que consuman también, yo les diría, crucíferas, ¿no? Todas las crucíferas, como brócoli, coliflor, kale, col de Bruselas, ayudan a que el exceso de estrógenos en el cuerpo lo puedan como ir descartando o eliminando, ¿no? Cuando hay estreñimiento es cuando hay más estrógeno recirculando. Yo por eso siempre les digo, necesitamos la microbiota que esté correcta para que tú puedas ir al baño, para que no tengas estreñimiento y por ende saques esos estrógenos que ya tu cuerpo ya no necesitó, ¿no? O que ya no necesita. Y también hacer mucho hincapié, ¿no? El estrés juega un papel benéfico o no en la microbiota, ¿no? Si estamos súper estresados, la microbiota, pues, literal, se desequilibra. El exceso de azúcares desequilibran la microbiota, el exceso de antibióticos la desequilibra. El exceso de los edulcorantes artificiales ya se ha visto en artículos que también la desequilibra. Entonces, creo que es esta parte de revalorar qué estamos haciendo y cómo podemos empezar. Probablemente son muchos tips, pero yo sí les diría, lo más importante es, en resumen, traten de variarle su alimentación en todo, ¿no? En todos los grupos, en el grupo de las frutas, en el grupo de las verduras, que no se repitan siempre, como que tengan este juego, ¿no? Entre familia, de que no hay que repetir siempre las mismas verduras. Sí, y aparte, en México, bueno, o sea, estamos bendecidos con todas las frutas, verduras, raíces, o sea, todo lo que podemos conseguir. La verdad es que tenemos una gastronomía increíble y que además eso, justamente, o sea, el preparar nuestros alimentos, cocinar, o sea, tenemos que darnos como ese momento también como para nosotros, cocinar en familia, cocinar para nuestras parejas, para nuestros hijos, o sea, todo eso como que la nutrición nos une y qué mejor que nos una, pero en esta cuestión de salud, ¿no? De buscar salud, porque muchas veces como que decimos, es Día de las Madres, por ejemplo, vamos a comer muchísimo y carbohidratos y pastel y grasas y carnitas y
y no, o sea, también está padre que no veamos como este tipo de celebraciones solamente con esa satisfacción de super carbohidratos, ¿no? Sí, o de mi día libre, ¿no? Que muchas veces tienden a hacer. Yo creo que más allá de los días libres, porque eso genera también como que cierto estrés en muchas mujeres y entonces se comen lo que no se comieron en la semana y pues Exacto. tampoco va por ahí, ¿no? Exacto. Ay, May, me encantaría seguir hablando contigo, pero pues obviamente, tú sabes, podemos estar hablando horas y horas y horas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla que nuevamente pues estuvo padrísima, estuvo llena de muchísima información importante. No sé si quieras cerrar con algo que le quieras decir a nuestras pacientes, también a nuestras pacientes que ya han sido nuestras pacientes y que han visto los cambios, y que por último pues nos digan dónde te encuentran, tus redes, todo. Mil gracias. Yo feliz de seguir platicando, pero justamente yo creo que como tip me encantaría decirles que rompan el ayuno, porque esto no lo mencioné, pero romper el ayuno también es súper importante. Rómpanlo con proteínas, grasas buenas y verduras, ¿no? Proteínas ya vimos pollo, pescado, salmón, atún, grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, y fibra, pues todas las verduras que más se puedan. Y también, como en esa parte integral, practicar ciertas, pues sí, realizar como esta parte para nosotras mismas, ¿no? De meditación, de hacer una práctica de gratitud antes de dormir, también para reducir el cortisol, que de esto nos faltó hablar, pero ya será en otra ocasión, y tomar agua. Eso no lo había mencionado, pero ya hablamos mucho de la alimentación, de que no haya estreñimiento por los estrógenos o el exceso, pero el consumo de agua, sobre todo ahorita en época de calor, necesitamos que le pongan un limón, ¿no? Una pizquita de sal para que realmente se hidraten correctamente y multipliquen su peso por 35 y esto les va a dar los mililitros de líquidos que deben de tomar en todo el día. Y me encuentran en las redes, en Instagram como nutri.bram, como mi apellido, B-R-A-M de mamá, en Facebook como nutrióloga Maite, y pues yo estoy en el Estado de México, pero cualquier duda también consulto o tengo consultas presenciales y consultas en línea. Entonces, lo que necesiten, yo feliz. Y muchas gracias por esta plática. Siempre es un gusto platicar contigo y esperemos que sea más seguido este tipo de charlas que haces. Ay, muchas gracias, May. Pues yo te vuelvo a agradecer y te reitero mi cariño y pues también pues mi admiración como profesional, porque de verdad son pocas a veces las profesionales que encontramos y que trabajan en equipo, y que además pues todo el tiempo se están actualizando como tú, y eso la verdad yo lo admiro mucho de ti, y además bueno, eso se ve con el resultado con nuestras pacientes, que pues felices ellas, ¿no? Entonces, ahí sí por ahí nos pueden dejar en sus comentarios. Aparte, como ven, May es una lindura, entonces, es súper linda. Pues bueno, me despido. Esperando que obviamente pues si esta charla se repita. Muchas gracias, acuérdense de suscribirse, de compartir si les gustó esta información, pasárselo a las personas que más confianza le tengan, no es cierto, para la información, acuérdense que pues es poder, y entonces pues esto es lo que nos gusta y nos gusta ayudarlos. Con gusto estar otra vez aquí. Muchas Nos vemos gracias. para la próxima. Bye.